Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Creación Sonora, un programa donde buscamos escuchar más allá de la música de los compositores de nuestra facultad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Felipe Sustait. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Marcelo. Él es un exalumno, él es recién egresado de la carrera de composición, él estudió también el técnico medio en música aquí en nuestra facultad y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas tú a la música, a la música en sí, al estudio y a tocar música, a componer? ¿Cómo llega Felipe Sustaita a la música? Bueno, pues yo creo que como muchos, nuestro primer acercamiento no es directamente con Mozart, ¿no? Okay. Beethoven, prácticamente pues sí, la música que escuchaba en casa, y era mucha música pues latina. La familia de mi mamá se dedicaba a ambientar lo que llamaban antes la música sonidera, ¿no? Ah, Era interesante eso, que ahora ya se está usando más, como que se dejó la música de acetato. Sí, era interesante. Yo, niño, y la música en discos. Me uh-huh. acuerdo que no, me arrebasaban las montañas de la colección de discos. Yo quedaba abajo, me acuerdo mucho. Bueno, así fue el primer acercamiento. Y ya después me gustó tanto que yo quise buscar, ejecutar algún instrumento y me compré un acordeón. Me compré un acordeón de 12 años, 13 años, me acuerdo mucho. Y en el acordeón fue que comencé tocando música norteña, música vallenata, tejana, todo lo que pudiera salir del acordeón. Ahí fue donde comencé. Y ya después en forma, digamos, conociendo, queriendo conocer la raíz de la música, pues fue que quise entrar al técnico medio, ¿no? Pero en sí fue música popular primero. Fue en esta faceta de la música popular del Felipe acordeonista donde compartiste escenario con Jorge Caballero y Lilia Downs. Sí, 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 sí. Sí, trabajaba yo tocando en algunas agrupaciones, en la música, en la escena regia, digamos, ¿no? Trabajaba con Jorge Caballero, por ejemplo, y él lo que me pedía muchísimo cuando se iba a ver algún festival acá, en Monterrey, lo que hacíamos mucho era la parte de hacer introducciones grandes a los Okay. festivales. Entonces hacíamos un colectivo de muchos músicos acá en Monterrey, donde se invitaban, yo participaba en el acordeón y ya después empecé como arreglista en el Okay. tema de pues componer para las introducciones, para los conciertos. Y sí, 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 yo creo que empecé en la música popular, primero componiendo música popular, y participando en esa escena donde comenzó esa semilla de querer Ya. componer. Justamente te iba a preguntar, ¿y cómo llegaste de ser acordeonista a compositor? O sea, ¿cuál fue ese, digamos, ese cambio de intérprete pues, a ser compositor y de música académica también? Interesante. Fíjate que siempre yo he dicho que se me da la composición, claro, no, pues lo que uno compone, lo que uno hace de manera creativa, yo creo que es lo que estás comiendo, por así decirlo, lo que Okay. estás escuchando. Este, entonces, por eso digo que se me facilitaba escribir mucha música, pues cortita, pequeña, sencilla para la escena, porque ya estaba inmerso en ella, ¿no? Aprendiendo de patrones rítmicos que no lo veías en ese momento de esa manera, Uh-huh. pero patrones rítmicos, patrones melódicos que están en la música popular. Entonces tú, como eso es lo que estás comiendo, lo que estás escuchando, pues es lo que prácticamente vas a estar componiendo. Entonces yo decía, se me da con mucha facilidad. Pues sí, pues era en lo que estaba inmerso, ¿no? Entonces agarraba el acordeón y sin tener todavía los conocimientos que pues, la carrera te da, pero sí te lo da la práctica, te lo da muchísimo la práctica. El instrumento, el estar escuchando mucha música, haciendo que tu acordeón suene, pues prácticamente la misma música, como decimos a veces, o de manera informal decimos, te va guiando, Vayando, ¿no? sí, sí. Bueno,
yo digo que se me daba en ese tiempo. Entonces, cuando entro al técnico y veo que hay forma de entrar a composición aquí, empiezo a ver pues el plan. Y algo que tiene la carrera de composición en la Facultad de Música es que se incluye la música electroacústica. Sí, sí, sí. Entonces, como en la escena, digamos, popular, ya había trabajado yo con productores y estábamos, además de la escena de manera acústica, estábamos también produciendo, entrábamos a cabinas a grabar, pues eran mis primeros acercamientos allá afuera en la música popular. Pues me di cuenta que podía hacer clic, esa experiencia que tenía ya con la música editada, la música ya bajo producción y la música, digamos, de manera acústica, que era como se ve en la carrera, en el técnico, ¿no? La música clásica, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, la experiencia que tenía en la música popular, en la escena, y lo que estaba viendo durante el técnico de la música clásica, la música tradicional, ese clic hizo que tomara la decisión de querer entrar a la carrera de composición. Fíjate que es muy interesante porque generalmente está ese como miedo entre los nuevos estudiantes de composición cuando ya sabemos componer, digamos, o tenemos nociones de composición de música popular, generalmente lo que se ve en la carrera es como que nos da un poco de miedo. Y ahorita que tú nos explicas el clic que se hizo, está interesante, estuvo muy, muy cool. Sí, sí, pues siento que eso ayudó, yo creo que eso ayudó, la experiencia que ya se tenía, ya venía yo con ese bagaje, ¿no? De lo que realmente estaba pasando en la escena, ¿no? Era lo que me gustaba muchísimo en ese momento, lo que llamamos como la música popular, no sé si del todo esté bien decirlo así, ¿no? O encasillarla así con llamarla música popular, pero sí, yo creo que eso me ayudó a ver todo el panorama o todas las posibilidades que te abría el hacer la carrera de música, bueno, la carrera en música, concentración en composición, pero sí, la verdad es que abre muchas puertas en ese aspecto, y se necesita ver un poquito más allá que lo que se ve en el aula. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de ver más allá, platícanos un poco de tu más reciente estreno, Magnificat, el concierto para tuba y orquesta. Primero porque es una lección de instrumento un poco usual, poco usual para el género. Para los alumnos principiantes o el público en general, un concierto en la música académica es un diálogo entre un instrumento solista y la orquesta sinfónica, y generalmente los pasajes que tiene este instrumento solista son muy virtuosos porque se busca que el ejecutante dé lo mejor de sí. Y pues bueno, para que nos demos una idea, Mozart tiene alrededor como de 27 conciertos para piano, y para tuba en el mundo son muy, muy pocos. Tú me estás platicando que en México nada más han compuesto 3 para tuba. Cuéntanos un poco de eso, de tu concierto. ¿Por qué la tuba? ¿Cómo se originó la idea? De todo, platícanos un poco de tu obra. Sí, claro. Mira, pues lo primero es que, claro, para poder egresar de la licenciatura en composición, se debe hacer una obra para orquesta, ya finalizando tu carrera. Y yo quise hacer un concierto para solista y orquesta. La parte de la elección de la tuba es porque la idea que tenía yo para la obra era un Magnificat, ¿no? Que esto tiene raíz en una oración pues dentro de la cultura cristiana, ¿no? Y eso, fíjate que hacía mucho clic, le da mucho sentido, porque tú mencionas, el concierto es un diálogo entre el solista y la orquesta. Para los que son creyentes, o vamos a decir así, dentro de la cultura cristiana, el Magnificat es una oración, y la oración es un diálogo entre el creyente y Dios, ¿no? Sí. Entonces, ese diálogo yo quise desarrollarlo dentro del diálogo que hay entre el solista y la orquesta.
Entonces por ahí encontré una cadenita, ¿no? Que se iba solidificando. El uso de la tuba. Yo quería un instrumento potente, como lo es la tuba, y algo que me interesaba a mí, algo que yo buscaba mucho, era un sonido, yo lo llamo penetrante, profundo. Era lo que quería para el solista. En la orquesta, pues tienes toda la fuerza de todos los ejecutantes y Sí. toda la paleta orquestal. Pero necesitaba algo que le hiciera contrapeso para el discurso que quería hacer. Entonces, digamos que mi elección o mi búsqueda de la tuba era porque buscaba un sonido, yo le llamo profundo, era lo que quería. Por eso fue la búsqueda de querer elegir la tuba, ¿no? Creo que eso iba a responder a mi necesidad de querer un instrumento así. Pero luego hay un gran obstáculo, y es el ejecutante. Sí, sí, sí. Es el ejecutante. Ese es un obstáculo muy, muy grande. ¿Por qué le llamo obstáculo? Porque no hay muchos ejecutantes de tuba en México, y bueno, en Monterrey, pues menos aún, ¿no? Pero tuve la gran fortuna de conocer al maestro Ulises Miranda. Tuve la gran fortuna de conocer al maestro Ulises, y yo le llamo, es un capo para la tuba, es un grande el maestro, es genial en la tuba, y me acerqué a él, le platiqué mi proyecto, lo que quería hacer, platicamos, aceptó, se interesó mucho el maestro, lo cual le agradezco muchísimo, y comenzamos a trabajar el concierto. Entonces, para mí pues ya no faltaba nada, o sea, yo quería hacer un concierto para tuba y orquesta, y lo que más me preocupaba era el solista. Entonces, al conocer al maestro Ulises, él acepta trabajar conmigo, pues eso fue lo que dio como el banderazo, ¿no? A arrancar a crearla, ¿no? Así fue, es como nace más o menos un poco acerca de por qué elijo la tuba y cómo se inicia, ¿no? Perfectísimo. Platícanos un poco más. Digo, ya nos mencionaste sobre el primer obstáculo, que es encontrar a un ejecutante que sea capaz de interpretar un concierto para un instrumento que no es usual para crear conciertos. ¿Qué otro obstáculo, digamos, tú como estudiante tuviste para desarrollar este concierto y tu recital de titulación? O sea, digamos, algo que se nos pida a nosotros como estudiantes, que es muy importante, que inclusive se nos dice desde el primer día que estamos en la carrera, que empezamos a trabajar en ese gran evento. Platícanos un poco también de las dificultades que hubo, de todos los aprendizajes que te dejó el preparar este evento, que fue el estreno de tu obra y también tu titulación Claro. de la licenciatura. Fíjate, este concierto, si yo pudiera decir que lo pudiera catalogar, lo pudiéramos mover dentro de música sacra, incluso, por el discurso que tiene. No quería yo un concierto del todo tradicional. ¿Por qué del todo no? Porque sí iba a utilizar la técnica tradicional. Por ahí de pronto hay controversia, ¿no? En que si técnicas extendidas, qué tanto se pueden aceptar. Bueno, yo sí quería desarrollar algunas, y quería incluir yo quería incluir las llamadas técnicas extendidas a este concierto. Y como ya tenía al solista con el que iba a trabajar, pues lo que hicimos fue eso, ponernos a revisar qué se podía hacer con la tuba, qué había ya. Y para eso, pues hice mucho análisis de conciertos que ya estaban escritos, ¿no? También revisar algunas técnicas, las posibilidades que tenía el maestro para la tuba, que son muchísimas, tenía una gran capacidad de interpretación. Entonces, el siguiente paso, digamos, fue empezar a revisar posibilidades del instrumento. Vimos muchas técnicas que pueden incluirse. Quería yo muchas melodías que pudieran acercarse como algo a los cantos gregorianos, pero que pudieran hacer como reminiscencias de lo que se hacía en aquella época, pero sonando un instrumento de aliento. Algo también interesante es que logramos hacer multifónicos. Yo es que en la parte
escribiéndolos, y el maestro, por ejemplo, fue un gran reto, él me decía, para él, porque mi concierto no está dentro de una tonalidad, no es música tonal. Entonces el maestro, estar inmerso, también volvemos a esto, ¿no? Al estar inmerso en la música tonal, y luego haciendo multifónicos, pues fue un gran reto también incluso para él, me lo hacía saber, ¿no? Porque tenía que estar interpretando, tenía que estar entonando con la garganta por ahí, los multifónicos, y, y pues eran melodías que no eran tonales, ¿no? Entonces era un reto el estar encontrando un punto medio en el cual se presentara el reto también para el maestro, pero que fuera posible también, ¿no? Ahora también la cantidad de tiempo que íbamos a tener para terminar el concierto, y él para poder practicarlo, ¿no? Para la fecha. Entonces sí ese fue yo creo otro segundo reto, ¿no? El lograr desarrollar la técnica de la tuba un poco más, y que se pudiera lograr una buena ejecución, del cual la verdad es que sin el trabajo del maestro Ulises no se hubiera podido realizar. O sea, fue muy importante su trabajo, porque yo podía tener la certeza de lo que yo estaba escribiendo fuera posible de interpretar. Entonces, al momento de escribir, yo tenía la retroalimentación de él como ejecutante y como especialista del instrumento. Entonces, tenía certeza yo de que era posible, al ser técnica extendida, pero era posible ejecutarse, pues le daba seguridad también a la estructura, ¿no? del concierto. Yo creo que ese fue otro de los retos. Y ¿qué más? ¿Qué otros retos habría? Pues yo creo que esos dos en general. La verdad es que el solista soluciona muchísimas partes al estar presente y trabajando de la mano con el compositor. Entonces eso lo hace, incluso yo sí diría, incluso hasta que la música se desarrolle un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y justamente caemos en lo que muchas veces se nos comenta, que dejamos de componer para lo que nosotros o somos capaces de concebir en nuestra mente, o de ejecutar nosotros mismos en el piano, o que la computadora ejecute, a algo más, digamos, más orgánico, porque pues tienes al especialista en el instrumento que te está, pues que mejor que ese coacheo, ¿no? Exactamente, dentro de la obra. Sí, sí, sí. Perfectísimo. Les hemos platicado mucho de esta obra. Vamos a escuchar un extracto de Magnificat de Felipe Sustait. ¿Qué consejos nos darías a los estudiantes de composición y a la gente que nos está viendo que quiere entrar a la licenciatura en composición? Desde, digamos, tips para la obra o hasta cosas de, no sé, tolerancia o así. ¿Qué consejos nos darías a los estudiantes, tanto que estamos en semestres tempranos o que recién estamos viendo, no sé, un final de técnico medio, hacia dónde me voy, piano, composición? ¿Qué consejo le darías a los futuros compositores? Pues yo creo que la pregunta obligada sería que tengan bien claro qué es lo que quieren. Yo pienso que hay que tener claro qué es lo que queremos,
para no titubear en decisiones que uno va teniendo, ¿no? Porque muchos de pronto damos respuestas sin que nos las pregunten, o sea, cuando no son nuestras, ¿no? Ujú. Oye, ¿me recomiendas esto? Oye, quiero estudiar esto, ¿no? Esas son preguntas y que bueno, claro, cualquiera puede aconsejar, ¿no? Siendo especialista de esa materia, ¿no? Creo que puede aconsejar. Yo creo que es fácil. Hay que preguntarse a uno mismo qué es lo que quiere, qué es lo que queremos, para tener claro. También acercarse, yo creo que acercarse a los compositores. Si están interesados en la carrera de composición, acercarse, ver la obra de los compositores, conocer la obra realmente, no quedarse con lo que escuchamos de palabras acerca de la obra, sino conocer la obra de los compositores. Yo creo que escuchando mucha música es que puede uno asegurarse de si querer o no. Yo creo que también conocer lo que nos ofrece, por ejemplo, la carrera, qué ofertas hay, qué posibilidades te da, qué herramientas te da y si te van a servir para la finalidad, para la búsqueda que tú estás teniendo, ¿no? Finalmente la composición yo siempre he pensado que es más una necesidad porque a veces muchos lo ven como lo quieres ver de la manera como se ven otras carreras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto rendimiento te va a dar de un aspecto económico, Uh-huh. verdad? Yo creo que si te pones a ver esos aspectos vas a salir corriendo. Uh-huh. Otra cosa también es que la carrera es muy pues demandante, como lo son muchas, pero esta carrera tiene algo particular, que es que tienes que ser obviamente compositor, tienes que ser intérprete, tienes que pensar como el intérprete, tienes que ser editor, tienes que manejar muy bien pues la escritura, pues para que te puedan entender qué es lo que quieres. Sí. A veces quieres pedir algo y no sabes ni cómo pedirlo, pues tienes que aprenderlo, buscar. Si no sabes preguntar, si es algo nuevo, pues asesorarte, acercarte a los ejecutantes, ¿no? Entonces yo creo que es mucho trabajo el que hay que hacer, que si puedes vivir, fíjate, eso lo escuché mucho de un compositor, Spinoza, decía, si puedes vivir, tú quieres ser compositor, pero si puedes vivir sin ser compositor, mejor vive así. Okay. Pero si no puedes vivir sin ser compositor, mejor estudia composición. Estudia composición. Sí. Oye, algo que me llama también la atención es que aparte de compositor eres maestro, ¿verdad? Y comentas que has desarrollado estrategias para ensambles corales para personas con discapacidad intelectual aquí en el Departamento de Inclusión Musical de la Facultad de Música. Es una rama que personalmente me interesa. ¿Has pensado inclusive combinar, no sé si esto combina inclusive tu faceta de compositor con tu faceta de maestro de educación especial? Sí, claro que sí. De hecho, la composición otra vez te da muchas herramientas. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual pareciera que son otras estrategias, que se utilizan otros recursos, pero yo me he dado cuenta, los especialistas tal vez me corrijan más, pero yo me he dado cuenta en la práctica que no, realmente no hay mucha diferencia en la forma de aprendizaje. ¿Por qué? Nosotros aprendemos mucho a través de patrones, repitiendo patrones. Por ejemplo, cuando alguien está estudiando una melodía, una canción, para los cantantes por ahí, pues es a través de escuchar, memorizas y después para poderla interpretar, ¿no? Repetir. Y muchos lo hacen, lo tradicional a veces lo hacen hasta a través de repetición. Repito, escucho, memorizo y empiezo a reproducir yo también. Este sector de la población, muchos también es así. Ellos escuchan, memorizan, tal vez necesitan más repeticiones, tal vez solo es eso, pero es el mismo camino. Yo me he dado cuenta que es el mismo camino. La música es muy noble en ese aspecto para este sector de la población. Entonces, ¿dónde entra la composición?
A veces hay alguna obra que no está cerca todavía de los registros que ellos puedan entonar, o tiene una dificultad técnica todavía que no está cerca de las posibilidades para ellos. Bueno, lo que hacía yo era arreglos, ¿no? La melodía la tomaba de las obras originales, le hacía un arreglo. Por ejemplo, la puedes cambiar de tonalidad, lo que muchos podemos hacer. La instrumentación la podía cambiar, y hacía un arreglo incluso en los ensayos. O a veces me ponía a revisar en los ensayos con los alumnos de discapacidad intelectual, veía las posibilidades de todos ellos, los anotaba, y ahora estas eran mis posibilidades como ejecutantes. Entonces, en base a eso, componía los ejercicios para vocalizar, para entrenar la voz, y las obras también. Entonces, digamos que cada recital eran arreglos que yo estaba haciendo para ellos. Ahí se combinaba la parte de compositor y maestro, ¿no? Y es bien padre. Yo creo que he aprendido, todas estas respuestas que he encontrado, pues las he aprendido con ellos. Entonces yo creo que también ha sido mucho aprendizaje para mí. Muchísimo, trabajar con personas con discapacidad intelectual. Pues qué maravilloso, y sí, lo que tú dices, la música es tan noble que nos permite todas estas posibilidades y todas estas cosas. Antes de terminar, ¿qué proyectos vienen para el futuro? ¿Qué nos prepara el futuro? Pues fíjate que atender composiciones que estaban en puerta, solicitudes de trabajo que me habían hecho para distintos ensambles locales y pues en México, ¿no? Las había pausado porque estaba este último año concentrado en este concierto para tuba, pero entonces ahorita ya estoy trabajando algunas obras que me pidieron. Por ejemplo, me pidieron una misa para una comunidad en la Ciudad de México, que la había detenido como 2 años, yo creo, y hay la facilidad de que pueda estar una orquesta presente para el estreno. Entonces, eso es seguir componiendo. Otra cosa que también había dejado como en stop era la parte como intérprete, yo también, que era el acordeón, ¿no? Me gustaba mucho ejecutar el acordeón, y estos últimos años los dediqué más al piano y a los instrumentos que también tienes que estudiar en la carrera de composición. Ajá. Un poquito de cada familia, ¿no? Entonces, pues yo creo que también llegó el momento ya de regresar a la parte de la interpretación, de la escena, pero estoy buscando ahora, de hecho ya está cerca el estreno de una pieza en la que se va a mezclar las técnicas tradicionales del acordeón, que es muy regio esto, muy local, y la música electroacústica. Okay. Entonces esto es algo que estoy trabajando, y con Jorge Caballero, por ejemplo, estamos trabajando con una banda ahorita de rock, y está muy presente ahorita esta parte en la que les gusta a la escena popular, a la música popular, les gusta mucho las presentaciones con orquesta. Bueno, ya ahorita estamos trabajando, orquestando música de rock también. Y pues ya, yo creo que el siguiente mes empiezan a estrenar, empiezan a salir. Excelente, sí me acuerdo de un seminario hace 1 o 2 años que llevaste sobre explorar más allá del acordeón, de lo tradicional. Qué genial eso del acordeón electroacústico, y también los estrenos orquestales de rock. Vamos a estar muy al pendiente. ¿Tienes algunas redes sociales, algo así que quisieras decirnos para la gente que nos está viendo ahorita en estos momentos? Sí, pues Felipe Sustaita en Facebook, en YouTube, compositor, y en Instagram Pipe Sustaita, ¿no? Excelentísimo. Perfectísimo. Muchas gracias, Felipe, por el espacio y por contarnos de tu experiencia en este camino de la composición. Y pues bueno, yo soy Alejandro Bárcenas y les agradezco muchísimo por haber sintonizado esta emisión de Creación Sonora.